en el contexto laboral, ya en razón a sus proyectos, a sus emprendimientos. Y a la vez, el concepto de habilidades blandas involucra un conjunto de habilidades sociales, que son un repertorio de conductas o comportamientos que también nosotros utilizamos para poder mejorar las relaciones interpersonales y las interacciones que establecemos con los demás. Y en relación a este taller, esas interacciones las vamos a focalizar con los usuarios, ya con nuestros clientes. Entonces, el propósito es que ustedes puedan mejorar algunas de esas características o de esos atributos que nosotros ocupamos cuando ofrecemos un producto y cuando ofrecemos un servicio. Si bien probablemente antes las capacitaciones estaban orientadas a desarrollar estas competencias en el ámbito presencial, hoy día esas mismas competencias tenemos que trasladarlas al contexto virtual, porque finalmente la compra de un producto o el acceso a un producto a través de Internet o también desde un servicio ha sido una herramienta para muchos clientes. La contingencia, el COVID, la pandemia, claro, generó que de manera urgente nos tuviésemos que adaptar a esa modalidad que si bien al inicio se observaban bastantes debilidades, hoy día nosotros los usuarios, voy a hablar desde mí como usuario, como cliente, la verdad es que nos estamos adaptando mucho más a acceder a un producto o un servicio a través de la web, a través de Internet. Y no basta solo con mostrar las características del producto, sino que vamos a tener que, en razón de los recursos que tenemos para poder trabajar, también potenciar en nosotros algunas habilidades, particularmente comunicacionales, que van a propiciar que entreguemos de mejor forma el mensaje y de esa forma podamos garantizar la satisfacción de los clientes y de los usuarios. Ahora, en relación a estas características, a estos atributos o estas habilidades sociales, la verdad es que son muchas. Yo les voy a presentar ahora algunos ejemplos de habilidades blandas. Entonces, como ustedes ven aquí en la presentación, son varias, que en el transcurso de los talleres que hemos ido haciendo, hemos ido también fortaleciendo algunas de esas competencias y yo puse en negrillas algunas habilidades que nosotros vamos a poder hoy día potenciar a través de este taller. Como por ejemplo, vamos a trabajar el liderazgo, pero enfocado en qué argumentos ocupar para poder persuadir al cliente o el usuario para que se sienta atraído por la compra de este producto o servicio, para mantener, por ejemplo, en el futuro la fidelidad de este usuario o de este cliente. Y a la vez, si tenemos nosotros un usuario contento y satisfecho, esa información la va a traspasar, la va a transmitir a otros, por lo tanto, existe la posibilidad de que nosotros también podamos captar más clientes mejorando nuestras habilidades blandas para presentar y comunicar mucho mejor las características de este producto o servicio que vamos a ofrecer. Vamos a trabajar algunas herramientas de la comunicación efectiva, de la escucha activa, que tiene que ver con la capacidad también de poder identificar cuáles son las necesidades del usuario. Y en el fondo, lo que vamos a conseguir al final de este taller es que escojamos qué tipo de herramientas nosotros vamos a tener que utilizar para comunicar mejor las características de nuestros productos y nuestros servicios y de esa forma garantizar mucho mejor la satisfacción de los usuarios o de los clientes en este caso. Entonces, con las actividades que vamos a ir desarrollando, vamos a poder potenciar y a la vez conocer algunas de estas características o algunas de estas habilidades sociales o interpersonales que se requieren para poder promocionar mucho mejor los productos y los servicios que ustedes están ofreciendo. Ahora, como vamos a trabajar nosotros estas competencias o estas habilidades, el propósito es que también las adaptemos a la modalidad de la venta a través de Internet. Entonces, también el desafío es que veamos lo que estamos haciendo y si eso que estamos haciendo
es efectivo o no en razón de los contenidos que nosotros vamos a abordar. Y como yo les decía, si bien hay hartas habilidades blandas que se pueden potenciar en este taller, nosotros nos vamos a focalizar en estas habilidades que van a favorecer la comunicación y la venta, como lo decíamos, de los productos o de los servicios a través de Internet, que finalmente en algún momento no era una estrategia que ocupaba mucho los usuarios, pero hoy día, como lo decíamos al inicio del taller, frente a esta modalidad o bajo la pandemia o bajo el COVID, nosotros los clientes tuvimos que buscar algunas estrategias que también nos acercaran más rápido a un producto y a un servicio. Y si bien muchos de ustedes se tuvieron que adaptar de manera urgente a esta modalidad, esa modalidad hay que aprovecharla mucho más. Entonces, a través de la información que vamos a trabajar nosotros hoy día, el propósito es que lo que ya estamos haciendo lo podamos mejorar y al mismo tiempo pensemos en otras posibilidades, porque quizás después yo les voy a preguntar, en razón de las herramientas que ustedes utilizan para promocionar nuestros productos, no significa que vamos a replicar tal cual lo que se está utilizando, sino que también podamos aprovechar la información que nosotros hoy día vamos a rescatar y adaptarla a la modalidad virtual y así sacarle mucho más partido a esas herramientas, potenciando ustedes también habilidades para comunicar mucho mejor la información o los mensajes que ustedes quieren transmitir cuando ofrecen sus productos y sus servicios en este caso. Entonces, hoy día, la posibilidad que nos da a Internet como clientes y como usuarios, la verdad es que es una posibilidad que nosotros también vamos a mantener en el futuro, porque si bien, como yo lo decía al inicio, habían ciertos reparos, habían ciertas inseguridades, estábamos mucho más acostumbrados nosotros de manera presencial a acceder a un producto o un servicio, las circunstancias nos obligaron a ocupar estas plataformas. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, los clientes se van dando cuenta que a través de la modalidad online pueden también acceder de manera rápida y oportuna a un producto o a un servicio. Se puede acceder a este producto en cualquier horario, por lo tanto, esa mayor flexibilidad también genera más interés a los usuarios para mantener esta modalidad. Y hoy día hay más confianza en el consumidor, en el usuario o en el cliente en razón de que va a obtener los mismos beneficios que se podían obtener a través de la modalidad presencial, nos da más seguridad y quedémonos con esto que aparece acá, que esta modalidad llegó para quedarse, pero hay que mejorarla, ¿ya? Ese es el propósito de lo que nosotros vamos a trabajar en este taller. Entonces, como vamos a potenciar algunas habilidades para comunicar mejor, para vender mejor, nos vamos a concentrar en poder conocer algunas de esas habilidades que la podamos aprovechar y le podamos sacar mejor partido, pero adaptándolo a esta modalidad virtual. Y en razón de las distintas habilidades que yo presenté al inicio, nos aparecía el concepto de comunicación efectiva. Cuando uno se comunica efectivamente, la información que transmite, en este caso a los destinatarios o a los usuarios, es recibida tal como nosotros queríamos transmitirla. Y junto con eso somos capaces, por ejemplo, de informar con respecto a las características del producto o del servicio, podemos dar instrucciones, podemos resolver problemáticas, podemos hacer preguntas, etcétera, etcétera. Si bien nosotros vamos a conocer cuáles de esas habilidades deberíamos desarrollar y potenciar mejor, quiero partir primero señalando de que dentro de la teoría de la comunicación hay un axioma que señala que es imposible no comunicar.
Por lo tanto, si nosotros tenemos claro este concepto, vamos a poder ocuparnos mucho mejor de qué información vamos a transmitir a los usuarios y cómo la vamos a transmitir. Entonces es importante no solamente fijarnos en el mensaje que nosotros queremos transmitir, sino que también seleccionar correctamente cuál va a ser el canal que vamos a utilizar para poder comunicar esa información. Independiente del mensaje, independiente del canal, todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros hacemos y no hacemos o no decimos, comunica. Entonces, por eso es tan relevante identificar esta verdad. El axioma es una verdad, porque a veces nosotros nos ocupamos mucho de qué es lo que vamos a escribir, qué es lo que vamos a redactar o qué es lo que vamos a presentar. Por ejemplo, si ustedes utilizan un video para poder transmitir información relevante con respecto a sus productos. Entonces, es muy importante que nosotros coordinemos lo que escribimos con lo que decimos y también con lo que hacemos. Entonces, cuando estamos más preocupados de esta coordinación entre el lenguaje verbal y el lenguaje, por ejemplo, no verbal, vamos a ser mucho más efectivos para transmitir la información. Entonces, quería partir con esto, porque en el fondo todo lo que ustedes publican a través de las diferentes plataformas está entregando información no solo en relación al producto o en relación al servicio, sino que en relación a su empresa, en relación a su emprendimiento. Por lo tanto, tenemos nosotros que cuidar mucho más la información que vamos a publicar, cómo la vamos a publicar, a través de qué canales vamos nosotros a transmitir esa información para evitar generar información que se pueda distorsionar o que pueda ser mal interpretada, en este caso, por los usuarios o por los clientes. Y cuando nosotros comunicamos a través de diferentes habilidades, ¿ya? Estas son las habilidades comunicacionales. Una de esas habilidades tiene que ver con la escucha empática, la escucha activa que se señala. ¿De qué se trata? La verdad es que los clientes o los usuarios, si utilizan, por ejemplo, una plataforma donde tengan que redactar información, bueno, ustedes a través de la lectura de ese mensaje deben ser capaces de poder interpretar la información que en este caso el cliente o el usuario quiere transmitir. Pero en el caso de que, por ejemplo, ustedes utilicen un video o ustedes utilicen alguna plataforma como Zoom para poder interactuar más cara a cara con el cliente, la verdad es que nosotros debemos estar atentos no solo al relato que el cliente nos señala, sino que también a lo que nos transmite con su cuerpo. Si bien, vuelvo a reiterar, quizás muchos de ustedes utilizan los mensajes escritos para comunicar, la verdad es que deberían también apoyarse de un video o de alguna plataforma virtual para poder mirar y atender las señales, en este caso, de los usuarios y de los clientes, porque finalmente con su cuerpo ellos también nos están transmitiendo información. Con su expresión facial, emocional, también nos están transmitiendo información. Entonces, yo les había señalado al inicio, el propósito es que podamos adaptar estas herramientas, que podamos adaptar estas fortalezas de las habilidades comunicacionales a la modalidad virtual. Por otra parte, nosotros a lo mejor también vamos a tener la posibilidad de comunicar a través del lenguaje verbal información respecto a las características del producto y del servicio. Y para eso también existen ciertas recomendaciones que las vamos a conocer posteriormente. ¿Por qué aparece acá la lectura? Porque la lectura también es una habilidad comunicacional y ustedes van a tener que, a través de los escritos que les mandan sus clientes y sus usuarios, también poder identificar, bueno, qué es lo que ellos quieren, cuáles son las necesidades. Ahora, es más complejo,
en razón de lo que nosotros leemos, y por eso les decía yo que es conveniente también ayudarse de herramientas no verbales para poder comprender mucho mejor el mensaje. Y ustedes también escriben, ustedes también informan a través de las plataformas, transmitiendo las características de sus productos, los atributos de sus productos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de que eso que estamos pensando lo podamos transmitir de manera escrita, de tal forma que quien lea la información la reciba con el mismo sentido, de la misma forma que nosotros quisimos transmitir. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que para poder comunicar mejor la información, no solo basta con comunicar verbalmente, sino que tenemos que comunicar a través del lenguaje escrito, que tenemos también que ser capaces de comprender de manera efectiva la información que los clientes o los usuarios nos redactan, y al mismo tiempo ser capaces de interpretar de manera activa la información que el cliente nos transmite de manera verbal y de manera también corporal, vamos a tener nosotros más herramientas para poder comunicarnos efectivamente, en este caso con los usuarios y con los clientes. Ahora, cabe mencionar que si bien nosotros nos estamos concentrando en usuarios y en clientes, si sus equipos desarrollan también estas habilidades, van a poder mejorar el desempeño de ustedes dentro de su proyecto, ya dentro de sus emprendimientos. Así que ojalá la información, que nosotros vamos a trabajar en esta sesión, ustedes también la puedan transferir a sus equipos de trabajo, y así actuamos todos de manera coordinada y alineada con nuestro propósito, que tiene que ver con mejorar no solamente el rendimiento del equipo de trabajo, sino que también mejorar el desempeño de sus propuestas y de sus proyectos. Entonces, alguna de estas habilidades nosotros las vamos a trabajar hoy día y las vamos a tratar de adaptar a esta modalidad virtual. Yo les voy a presentar un gráfico donde se señala de que cuando nosotros transmitimos información, esa información se registra. Y lo que más registra, en este caso, el destinatario, que puede ser el cliente o que puede ser el usuario, no es lo que nosotros escribimos, por ejemplo, a través de las plataformas, no es solo lo que nosotros comunicamos verbalmente a través de la plataforma, si es que lo hacen, como lo decíamos delante, a través de un video, sino que la información que más registran y que más retienen los destinatarios es la información que nosotros comunicamos de manera corporal y de manera visual. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si lo que más recibe un cliente o un usuario se hace a través de la comunicación no verbal y de la comunicación visual, ¿cómo nosotros nos adaptamos a eso? Porque probablemente lo que ustedes más estén utilizando hoy día para transmitir la información con respecto a sus productos y a sus servicios sea de manera escrita, si es que usamos nosotros estas plataformas. Entonces, si la información nos dice, ojo, cuando nosotros transmitimos información, lo que más queda registrado de parte, en este caso, del usuario o del cliente, no es lo que lee, sino lo que está viendo, y además lo que nosotros comunicamos de manera no verbal. ¿Cómo nosotros aprovechamos este recurso y lo incorporamos en la modalidad virtual, en la venta a través de Internet? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, que podríamos hacer? Andrés, después voy a dejar escrita esa pregunta, ¿ya? Le digo a Andrés Aguilera. Las voy a anotar para que al final del taller yo pueda ir
describiendo algunas preguntas, porque esa pregunta era de la PPT anterior. Entonces, esa es mi pregunta, chicos. Si lo que nosotros como destinatario, lo que más registramos es lo que usted me comunica de manera corporal, es lo que usted me comunica de manera visual, ¿cómo utilizo esa información a favor para poder mejorar la comunicación y la venta de los productos y servicios a través de Internet? ¿Qué se les ocurre de comenzar a utilizar y que a lo mejor no están utilizando de manera regular? Perfecto, Mónica, ayudarnos nosotros de las imágenes para transmitir información. ¿Qué más podríamos hacer? Mónica me dice, por ejemplo, que ocuparía más imágenes. Mónica me dice que los mensajes capten mucho más la atención del cliente. Perfecto. ¿Solo nos vamos a ayudar de la comunicación, por ejemplo, escrita? ¿Solo nos vamos a ayudar de la comunicación verbal? ¿O es conveniente que también pensemos en aquellas posibilidades que nos permiten a nosotros transmitir la información y que el usuario y el cliente quizás nos pueda ver? Bueno, Andrea también me señala diseñar una buena base de datos. Perfecto. Mientras más información, pensando en la base de datos, mientras más información tengamos nosotros con respecto a ciertas características, ciertos atributos de algún producto o de algún servicio, y esa información sea socializada y manejada por todo el equipo, claramente nosotros vamos a poder transmitir mucho mejor la información. Y eso lo vamos a ver después en razón de los argumentos. Pero, por ejemplo, Andrea también me señala una posibilidad, que es lo que yo quería que ustedes imaginasen: videos cortos. Exactamente, nosotros también podemos ahora aprovecharnos del video para poder comunicar y presentar la información de manera más efectiva. No solo resguardarnos con detallar una buena descripción y comunicarla de manera escrita. Esa información sí la va a recibir el cliente y el usuario, pero fíjense que lo que más queda, lo que más se registra, lo que más se retiene, es lo que nosotros ocupamos de manera visual, ya son los estímulos visuales, pero junto con eso, nuestro comportamiento no verbal, el comportamiento, por ejemplo, corporal, lo que nosotros transmitimos con la expresión facial. Entonces, cuando yo les preguntaba adelante cuál es el desafío es que ustedes también incorporen el uso del video, o que puedan, a través de alguna reunión virtual, si es que tienen un grupo de clientes más conocidos y quieren ustedes transmitir información con respecto a un nuevo producto o un nuevo servicio, no cierren las puertas a hacerlo como lo estamos haciendo nosotros ahora, a través de este mecanismo virtual. Entonces se entiende que ustedes usan Face, se entiende que a lo mejor utilizan otro tipo de redes sociales, pero súmenle un video, súmenle una videoconferencia, de tal forma que ustedes no solo comuniquen la información de manera escrita, sino que la comuniquen de manera verbal, pero que el usuario también pueda observar a quién
quién, perdón, le está transmitiendo esa información. Y si nosotros nos ayudamos, en este caso de la comunicación no verbal o de la comunicación corporal, que lo vamos a ver en un ratito más, vamos a fortalecer las habilidades para comunicar de manera mucho más efectiva la información que nosotros queremos transmitir. Perdón, Andrés, lo que pasa es que tengo mi computador un poquito lejos para que yo me pudiese ver un poco mejor en términos de mayor amplitud, ¿ya? Perdón, es Andrés quien me está, en este caso, respondiendo. Entonces, por eso el desafío era cómo utilizar las habilidades comunicacionales y adaptarlas a la modalidad online. Aquí, en esta PPT, la verdad es que aparecen distintos mecanismos, distintos canales a través de los cuales ustedes pueden transmitir información con respecto a sus productos y a sus servicios. ¿Cuáles de esos, por ejemplo, ustedes utilizan más? Les puedo señalar que me di el tiempo de investigar que estos buscadores PPC, dice acá, son un modelo de publicidad en Internet en el que el anunciante paga sus anuncios a la web que los presenta mediante una tarifa asociada al número de clics que se puedan hacer en razón del anuncio. Bueno, dentro de las redes sociales, ustedes me hablaban de Face, otros a lo mejor utilizan WhatsApp, Messenger, otros utilizan Instagram también para poder promocionar sus productos o sus servicios. Los banners son un formato publicitario en Internet que consiste en incluir alguna pieza publicitaria dentro de una página web. El pop-ups, como dice acá, es un tipo de ventana emergente que puede aparecer dentro de una página donde también se van a ofrecer los productos. Tenemos los blogs, que serían algunas páginas personales donde también uno puede transmitir la información. Algunos email de marketing, donde si ustedes son capaces de segmentar y caracterizar mejor a los usuarios, no es necesario que manden mails de manera transversal, como para todos igual, sino que pueden precisarlo en razón de las características de, en este caso, los usuarios. Y aparece aquí lo que yo quería que apareciera en razón de sus aportes, el uso del video. La verdad es que si ustedes ocupan el mecanismo del video y aparte de la información que van a redactar de manera escrita en razón de las características del producto, existe una persona que presente esas características del producto, ocupando el lenguaje verbal y ocupando el lenguaje no verbal, tienen mayores posibilidades de comunicar de manera más efectiva la información. Porque si nos vamos al gráfico anterior, el propósito de ese gráfico era de que ustedes incorporen las herramientas visuales, no solo en razón del producto, sino que en razón de que ustedes puedan comunicar verbal y no verbalmente sus productos a través de sus imágenes o a través de, por ejemplo, el equipo que ustedes escojan para poder transmitir esa información. Entonces, así nosotros vamos a poder informar mucho mejor, vamos a poder satisfacer mucho más las necesidades del usuario y ese usuario que va a poder comprender más la información que nosotros vamos a transmitir en razón del producto y del servicio, la verdad que a través de eso también podemos tener a un usuario que mantenga la fidelidad hacia su propuesta. Entonces, lo que queremos nosotros desarrollar en lo que queda de este taller es que ustedes también salgan quizás de esa zona de confort donde ocupamos las herramientas habituales para poder transmitir la información y nos demos la posibilidad de agregar otras herramientas que en razón de la efectividad del mensaje que uno va a comunicar, son herramientas que garantizan que usted pueda comunicar de manera
mucho más efectiva la información que quiere transmitir. Entonces, si, por ejemplo, los videos no los están haciendo, ensayen haciendo un video, pero que en ese video se incorporen algunos de los mecanismos que nosotros vamos a ir trabajando a medida que vayamos desarrollando diferentes tipos de comunicación que van a mejorar las habilidades interpersonales para que ustedes presenten mucho mejor la información a sus usuarios y a sus clientes. Entonces, por eso les estaba yo preguntando qué mecanismo es el que más ustedes utilizan para agregar mecanismos que a lo mejor no los hemos considerado, pero volvemos a reiterar lo mismo, que si los usamos vamos a poder comunicar mejor, porque el gráfico nos decía, nosotros comunicamos a través de la comunicación escrita, comunicamos a través de la comunicación verbal, pero lo que más comunica es lo que el usuario recibe a través de la comunicación visual y a través de la comunicación corporal. Entonces, eso que no estamos ocupando hoy día, ocupémoslo, aprovechémoslo, mejorémoslo con la información que nosotros hoy día vamos a abordar y de esa forma van a poder ustedes transmitir mucho mejor la información con respecto a sus productos y a las características también de su servicio. Entonces, chicos, vamos a trabajar primero la comunicación visual. La comunicación visual que está orientada a que la información que nosotros recibimos, la verdad es que entra por los ojos. Eso es lo que nosotros primero hacemos. Miramos, observamos. Entonces, muy importante que, por ejemplo, las cuales la información a través de un video a través de la realidad, comunicamos a través de la postura corporal. Entonces, cuando vamos reconociendo algunas señales del lenguaje no verbal y lo incorporamos a nuestra comunicación verbal, vamos a se pegó, no sabemos si perdió la conexión, si usted no escucha o me escucha a mí. Vamos a dar unos minutitos para que la profesora se vuelva a reconectar. aumentar estas habilidades. Profesora. Vamos a dar unos minutitos a ver si voy a comunicar por interno con la profesora. A lo mejor ella no se ha dado cuenta de que que se pegó su señal, así que les pedimos por favor un poquito de paciencia. Vamos a dar unos minutitos a ver si ella se puede salir y reconectar de nuevo. Un momento.
va a conectarse nuevamente, así que démosle unos minutitos y ella ya está en un ratito con nosotros. Estaba la profesora, al parecer está con problemas de comunicación. Sí, Andrés, sí, no hay problema, nosotros ya tenemos programadas todas las actividades que son de diciembre. A veces de repente las mandamos un poquito encima porque como son hartas para no saturarlos con tantos correos, pero sí, no hay problema en enviarlas antes. Ahí vemos a la profesora conectada otra vez. Ahí la vemos, profesora. Pero tiene el micrófono apagado. Ya, ahí sí. Sí, ahí se ve. Continúo entonces. Ya, entonces voy a ir hacia atrás, porque como me pareció que ahí se me cortaba la señal, voy a ir hacia atrás y vuelvo a esta PPT. Entonces, como yo les estaba señalando recientemente, el objetivo es que nosotros también nos ayudemos, en este caso de algunos videos cortos, para poder transmitir adecuadamente la información, pero no solo en razón de las características del producto, sino que también, en este caso, ustedes o quienes escojan dentro de sus equipos, también aparezca informando al respecto en razón de este producto o este servicio. Pero quienes transmiten esa información tienen que estar informados también en razón de que nosotros transmitimos mucha información de manera corporal, de manera gestual. Nuestra expresión facial comunica, nuestra postura corporal comunica, los gestos que nosotros ocupamos y la verdad es que ustedes van mostrando las características de su producto, su servicio, con relato, y esa persona que relata también de vez en cuando aparezca visible y ocupe las herramientas del lenguaje no verbal para transmitir mejor la información, ustedes van a aprovechar mucho mejor ese recurso y van a poder generar que en este caso el destinatario o el usuario comprenda en forma mucho más efectiva la información que ustedes quieren transmitir. Entonces, cuando yo les presenté la imagen anterior, probablemente ocupemos los mismos mecanismos y el propósito es que agreguemos otros mecanismos que van a facilitar la entrega de información. Entonces, acá salen dos imágenes que tienen que ver con un producto que en este caso, mientras más información o más estímulos yo utilice para presentar los atributos y las características de este producto, mejor. Pero si a eso le sumamos que va acompañado de usted o de alguien que también va a transmitir esa información, no solo de manera verbal, sino que también de manera no verbal, vamos a comunicar de manera mucho más efectiva. Pero resulta que nosotros también comunicamos con el cuerpo. Entonces es muy importante que estemos pendientes de que hay ciertas señales que quizás nosotros enviamos de manera distorsionada. Yo les comentaba al inicio de la presentación
que todo lo que nosotros hacemos y lo que decimos comunica. Entonces, por ejemplo, es importante que si nosotros vamos a trabajar a través de nuestro cuerpo y ayudarnos para presentar mejor la información, nuestra postura sea lo más erguida posible. Ahora, por ejemplo, si ustedes me miran, ustedes están viendo solo medio cuerpo. Quizás va a ser esa la posibilidad también si ustedes incorporan algún video donde existe una persona que vaya transmitiendo esa información. El propósito es que esté erguido, ya que su postura esté recta, porque nuestro objetivo es motivar. Nuestro objetivo es interesar y, como ustedes lo han dicho a través de este chat, captar la atención del cliente. Y no captamos nosotros la atención cuando nuestro cuerpo refleja, por ejemplo, malestar, refleja incomodidad, refleja, por ejemplo, falta de energía, falta de ánimo. Entonces, a través de una postura corporal mucho más erguida, junto con la utilización, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora de los gestos para ayudarnos a reafirmar la información que nosotros estamos transmitiendo, la verdad es que se fortalece el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y al mismo tiempo, es importante que nos vayamos preocupando también de nuestras expresiones faciales. Si vamos a transmitir cara a cara información con respecto a un producto o a un servicio, se espera que nuestra cara sea de mayor cordialidad, ¿ya? Más amabilidad, en este caso, frente al usuario o frente al cliente. Entonces, si nosotros, chicos, ocupamos nuestro cuerpo, nuestra cara, para transmitir y relatar la información asociada a este producto o a este servicio, lo que estamos haciendo es fortalecer la comunicación entre usted y el destinatario. Entonces aquí hay como algunos tips que tenemos nosotros que considerar si es que nos vamos a apoyar del comportamiento no verbal para transmitir información. Entonces, no es necesario que esto lo hagan ustedes, a lo mejor dentro de su equipo de trabajo tienen personas que son mucho más hábiles para comunicar y que cuando hablamos de habilidades sociales, a lo mejor usan más comportamiento para poder entregar de manera mucho más efectiva la información hacia el usuario o hacia el destinatario. Pero al mismo tiempo, si bien ustedes van a escoger quizás a la persona más idónea de su equipo, ojalá que esta información se transmita a todos sus equipos de trabajo, porque si bien nosotros lo estamos focalizando de cómo esto ayudarlo de manera virtual, bueno, esto nosotros lo hacemos diariamente cuando interactuamos de manera física y de manera presencial con los usuarios, así que esta información no solo está supeditada para lo virtual, sino que también está supeditada también para lo presencial. Entonces, es importante que también informen, en este caso, a sus equipos de trabajo, que todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos hacen está comunicando. Y esa información, si no se coordina, porque yo puedo estar diciendo algo, pero mostrando algo completamente opuesto, en razón a mi postura corporal, en razón, por ejemplo, a mi expresión facial. Entonces, cuando no existe coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que estamos haciendo de manera no verbal, se interrumpe, se bloquea, en este caso, la información y probablemente al destinatario lo que más le quede sea esa falta de correspondencia entre lo que estamos diciendo verbalmente y lo que estamos comunicando de manera no verbal, porque eso es lo que va a generar, van a ser dudas de parte de los usuarios y de los clientes, por lo tanto, nuestro mensaje va a ser menos convincente, menos atractivo y así tenemos más posibilidades que en este caso el usuario no se sienta tan interesado por escuchar información con respecto a las características o atributos de los productos o de los servicios. Entonces, si bien mi propósito es que ustedes se ayuden del lenguaje no verbal a través de un video,
que también transmitan esta información, porque como lo decíamos en razón del gráfico, antes de que el cliente escuche el relato de la información que cualquiera de ustedes le puede transmitir, lo primero que él va a observar en nuestro cuerpo son nuestros gestos, en nuestra cara, o son las características visuales del producto. Después va a leer, después va a escuchar. Y si nosotros generamos una mala impresión en razón de lo que ve, probablemente se sienta menos atraído por mantener esta escucha activa del relato que nosotros queremos presentar. Entonces, si ahora no solo nos fijamos en lo que vamos a decir, no solo nos fijamos en lo que vamos a escribir, sino que a la vez nos fijamos en lo que vamos a hacer para enriquecer mucho más el mensaje o el discurso que nosotros vamos a transmitir, de esa forma ustedes van a poder comunicar mucho mejor la información. Entonces, el objetivo en esta primera parte del lenguaje no verbal es que se preocupen por mantener un contacto visual con el cliente, con el usuario, de que aquí se me había cortado adelante, que ocupemos los gestos para ayudarnos a transmitir mejor la información, de que nuestra postura sea erguida, sea atractiva, que genere motivación, que capte el interés de parte, en este caso, del cliente y del usuario, y sobre todo, que nuestra cara, nuestra expresión facial transmita emociones positivas, transmita cordialidad, transmita preocupación, transmita de que nosotros sí estamos interesados por satisfacer las necesidades de, en este caso, el usuario y el cliente. Y yo puedo hablar mucho del producto, pero si mi expresión facial denota cierto desgano, cierto desánimo, recuerden que el usuario nos está mirando y va a ir validando si la información que nosotros estamos transmitiendo en forma verbal se condice con la información que nosotros estamos transmitiendo de manera no verbal. Eso en razón del comportamiento no verbal, que es lo que también nosotros ocupamos la comunicación verbal para transmitir características del producto o del servicio. Y si lo que vamos a transmitir lo transmitimos de manera fluida, usamos un tono más asertivo, más seguro, la asertividad es el comportamiento ideal, ¿ya? Pero hay otros dos comportamientos que nosotros a veces ocupamos para transmitir información. Una conducta más pasiva, con un tono de voz más bajo, más pausado, poco atractivo para el destinatario, o a veces comunicamos en forma hostil, y ahí aparece una conducta mucho más agresiva. Y la verdad es que si ustedes se fijan en su alrededor, uno puede caracterizar a las personas. Hay personas que son más pasivas, hay personas que son más hostiles, que son más agresivas, y hay otras que son más asertivas. Entonces, el propósito de un tono asertivo es un tono seguro, es un tono atractivo, es un tono que sea interesante, dinámico para quien va a escuchar nuestro relato. En lo que respecta al lenguaje, en razón de lo que vamos a comunicar verbalmente o no verbalmente, se recomienda que el lenguaje sea formal, pero que también el lenguaje sea comprensible para el destinatario. Y en este caso, probablemente ustedes ya lo han compartido en otros talleres, mientras mejor nosotros caractericemos a los usuarios, mientras mejor segmentemos a nuestros clientes, si sabemos las características, por ejemplo, conductuales, psicológicas, sus intereses o los mecanismos que ellos ocupan habitualmente para poder informarse, la verdad es que nuestro lenguaje también debe adecuarse, en este caso, a las características de los destinatarios que son nuestros usuarios. Y quizás ustedes dominan técnicamente muchas características, muchos atributos de ese producto o de ese servicio, pero ojalá que el lenguaje que ustedes usen sea comprensible, en este caso, para el usuario y para el destinatario. Ahora, verbalmente, también hay que considerar que en los usuarios se van a generar inquietudes.
se van a generar interrogantes y nos van a preguntar. Y ojalá que cuando nosotros respondamos en este caso lo que se nos está preguntando, ¿ya? Y que tratemos también de confirmar que en este caso el usuario está entendiendo la información que nosotros estamos relatando. Y eso no solo lo vamos a descubrir en razón de si nos siguen haciendo no más preguntas, también nosotros lo descubrimos en razón del lenguaje no verbal, que lo vamos a considerar en un ratito más. Ya no solo en razón de lo que nosotros comunicamos no verbalmente, sino que en razón de lo que el usuario nos puede comunicar de manera no verbal, y desde ahí nosotros podríamos aprovechar y poder identificar si realmente se comprende o no se comprende la información que nosotros estamos transmitiendo. Y como dice ahí, evitar el parafraseo. Bueno, en algunos casos, cuando hablamos de parafraseo, es volver a repetir la información que en este caso el cliente nos está preguntando. Eso nos sirve a nosotros para corroborar la información, pero ojalá eso no lo ocupemos de manera frecuente, ¿ya? Porque eso también aburre o genera cierta monotonía en esta interacción de usted con el usuario. Entonces, si nos ayudamos del lenguaje no verbal y del lenguaje verbal, vamos a comunicar de manera más efectiva. Y esto porque lo estamos considerando en razón de ocupar o no el recurso del video o el recurso, como lo decíamos delante, de estas plataformas que nos permiten interactuar, no de manera directa, no de manera presencial, pero sí de manera virtual, como lo estamos nosotros haciendo ahora. Entonces, si aprovechan ese recurso de mirar y de ustedes transmitir la información verbal y no verbalmente, la verdad que están enriqueciendo sus habilidades para poder transmitir información. Pero también lo que usamos en esta modalidad virtual es la comunicación escrita, donde ahí lo que vamos haciendo es relatar las características, los atributos de este producto o de este servicio. Y una manera de potenciar lo que nosotros vamos a escribir es tratando de que eso que estamos pensando, de que eso que estamos imaginando y que vamos ordenando, por ejemplo, nuestras ideas, cuando las redactemos en un escrito, finalmente, al leer ese escrito, yo logre visualizar que lo que ahí plasmé es lo que yo, chicos, que cuando aparece alguna pregunta del usuario y ustedes van a responder, lean antes de publicar lo que ustedes quisieron transmitir y se pongan en el lugar del usuario y del cliente para poder visualizar si la verdad que eso que yo imaginé lo pude plasmar en el escrito y es comprensible para quien va a transmitir la información. Sí, como en antes lo señalábamos, claro, uno como cliente quiere que nos respondan rápido, ya que nos respondan oportunamente, pero si nosotros también respondemos de manera rápida, a lo mejor el lenguaje que vamos a ocupar para redactar es un lenguaje poco claro o es muy técnico y finalmente el destinatario no va a entender la información que nosotros estamos transmitiendo, que ojalá sea información breve, porque la verdad es que nosotros lo que buscamos también de los mecanismos virtuales es inmediatez, es rapidez, es que se satisfaga rápido la necesidad. Y si mi necesidad tiene que ver con que me presenten información de este producto o de este servicio, no solo la información debe ser clara, sino que la información no debe ser tan extensa, ¿ya? Porque probablemente, si en este caso el usuario ve mucha información, se sienta poco atraído por seguir leyendo la información que usted está presentando. Entonces, ya no solo vamos a incorporar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, sino que también nosotros tenemos que ayudarnos de la comunicación escrita para poder transmitir correctamente la información. Y aquí ya estamos trabajando 3 habilidades
de la comunicación: el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje escrito, y nos queda todavía una habilidad que tiene que ver con la escucha activa, de poder identificar correctamente cuáles son, en este caso, las necesidades que tienen los clientes. Ahora, si nosotros no lo estamos mirando cara a cara y solamente lo vamos a reconocer a través del lenguaje escrito, es un poquitito más complejo poder captar cuáles son esas necesidades, porque también dependemos de cómo se nos transmita esa información. Y si, por ejemplo, en este caso, el cliente o el destinatario no maneja un lenguaje más técnico en razón de los atributos o en razón de las características del producto, se puede quizá distorsionar un poco esa información. Pero, por A o B, C, por ejemplo, usted no ha sido capaz de resolver las inquietudes del usuario o del cliente, no entiende a través de los mensajes verbales o a través de los mensajes escritos, en este caso del usuario, también es importante que tengamos nosotros la posibilidad de ver al usuario, de ver al cliente. Y de esa forma, no solo ayudarnos de lo que él dice o de lo que él, escribe, sino que también ayudarnos de lo que él nos puede también transmitir con el cuerpo, ¿ya? Entonces, así, a través de sus gestos, a través, por ejemplo, de la postura, lo que nosotros vamos a poder lograr no solo es mirar, no solo es observar, sino que ser capaces de interpretar la información que el usuario nos quiere transmitir. Entonces, volvemos a hablar de lo mismo. Yo entiendo que ustedes van a leer sus requerimientos y en algunos casos va a ser más fácil que capten las inquietudes que tienen estos usuarios. A lo mejor si nos concentramos en una llamada, a través de lo que él nos va a comunicar verbalmente, quizás también ustedes pueden rápidamente identificar cuáles son sus necesidades. Pero si existe confusión, si todavía hay más preguntas y más preguntas de parte de, en este caso, el destinatario o del usuario, si se da la posibilidad de que usted vea cara a cara al usuario, así como nosotros delante hablábamos de la importancia de que nuestras señales corporales transmitan información correcta, a lo mejor a través de la cara de ese usuario, a través quizás de los silencios de ese usuario, y si lo puede ver también a través de sus posturas corporales, nosotros también vamos a poder percibir mucho mejor cuáles pueden ser las necesidades de este usuario y así poder interpretar mucho mejor sus necesidades, sus requerimientos. Entonces, volvemos a lo mismo del gráfico que vimos al inicio. Los mecanismos que habitualmente ocupamos para transmitir información, lo verbal, lo escrito, no son suficientes para poder comunicarnos de manera efectiva con los usuarios. Si le adicionamos ocupar algunas herramientas del lenguaje no verbal, nosotros transmitiendo la información, pero también recibiendo la información, en este caso, del usuario, e interpretando su cara, interpretando su cuerpo, interpretando, por ejemplo, su gesto, interpretando sus silencios, vamos a obtener más información que nos permita poder realmente identificar las necesidades del usuario y así poder seleccionar algún producto o algún servicio que garantice mucho más la satisfacción de las necesidades de ese usuario y de esa forma ustedes van a posibilitar una mayor fidelidad de ese cliente con respecto a su producto o a su servicio y al mismo tiempo, si ustedes son capaces de entender sus necesidades y de garantizarlas, ese usuario lo que va a hacer es transmitir esa información de que su producto calzaba con sus necesidades, de que a lo mejor ese producto es seguro. Si usted, por ejemplo,
logra resolver inquietudes con respecto a la garantía del producto, etcétera, etcétera, y comunica mucho mejor la información, ese sujeto lo que va a hacer es socializar que en ese emprendimiento o que ese producto o la manera que usted estuvo de atenderlo o de lograr identificar qué es lo que él quería, se va a socializar. Y esa información va a permitir que usted también en el futuro pueda captar más clientes, captar más usuarios. Pero al mismo tiempo de ocupar todas estas señales, es importante que ustedes también potencien otras habilidades que están más orientadas a la persuasión, ¿ya? La persuasión es un atributo del liderazgo. Un sujeto que lidera es capaz de convencer. Y nosotros convencemos a través de argumentos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ocupamos la persuasión, lo que hacemos es utilizar distintos argumentos que permitan convencer, en este caso, al destinatario o al usuario, para que se sienta mucho más atraído por comprar nuestros productos y nuestros servicios. Ahora, ese convencimiento no significa que vamos a hablar mal de la competencia. No, lo que vamos a hacer nosotros es aprovechar y comunicar razones que van a permitir que, en este caso, el usuario o el cliente se convenzan mucho más de comprar nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, mientras más razones, que son los argumentos, nosotros ocupemos para transmitir información que clarifique los atributos, las características, la garantía, el tiempo se me olvidó el concepto, el tiempo de uso de ese producto o de ese servicio, nosotros también vamos a poder comunicar y vender mucho mejor nuestros productos y nuestros servicios. Ahora, fíjense que hay hartas razones, hartos argumentos que nosotros podemos ocupar para comunicar. Y esas razones, por las que vamos a trabajar nosotros hoy día, apuntan a dos ejes. Podemos ocupar argumentos racionales, argumentos objetivos, en este caso, la experiencia, la eficacia, la efectividad de un producto o de un servicio es información que nosotros tenemos que ocupar también para transmitir. La satisfacción de los usuarios es información objetiva que también nosotros tenemos que transmitir. Algún dato, alguna investigación que fortalezca las características o los atributos de nuestro servicio, son razones que nosotros tenemos que comunicar para poder convencer mucho más al cliente y al usuario de que accedan a este producto y este servicio que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, mientras más información sobre todos sus equipos maneje con respecto a las características y atributos de ese producto y ese servicio, también van a enriquecer la comunicación que establezcan con el usuario y con los clientes también. Pero junto con eso, no solo se ocupan argumentos lógicos y argumentos objetivos como fueron los que recientemente conversamos, sino que también uno puede ocupar argumentos psicológicos, apuntando a la emoción y ayudándonos de esos argumentos con respecto, por ejemplo, que nuestro producto, nuestro servicio puede mejorar el bienestar, puede mejorar la calidad de vida, que a través de ese producto de servicio no solamente se va a potenciar la salud o el bienestar del usuario, sino que también de las familias, de los grupos, etcétera. Bueno, también son razones que pueden generar que un usuario se convenza de acceder y comprar el producto o servicio que usted está ofreciendo. Ahora, los argumentos psicológicos nos acompañan, ya nos ayudan. Lo que nosotros tenemos que usar siempre son argumentos objetivos, son argumentos racionales para transmitir la información. Por eso le señalaba yo que la satisfacción usuaria,
la información que ustedes obtengan de los usuarios, las características de los productos, de los servicios, las experiencias en razón del éxito y del fracaso que se pueda tener con respecto a un producto o un servicio en particular, son razones que nosotros debemos comunicar para poder convencer mucho mejor a este usuario o a este cliente. Pero paralelamente nos podemos ayudar de razones más psicológicas, de razones más emocionales, que apunten a generar emociones positivas, emociones agradables en los usuarios. Bueno, esos argumentos también nos van a permitir a nosotros comunicar mucho mejor la información que queremos transmitir. Entonces, cuando nosotros comenzamos con este taller, nuestro propósito era fortalecer algunas habilidades blandas y adaptarlas a la venta de productos y servicios a la modalidad online. Entonces, no solo se limiten a escribir un mensaje, no solo se remitan a verbalizar las características de un atributo, sino que también ocupen herramientas del comportamiento no verbal, herramientas de la comunicación visual, para poder fortalecer la información que ustedes quieren transmitir, en este caso, al usuario. Pero al mismo tiempo, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal también de los usuarios nos van a entregar insumos, información. ¿Para qué? Para poder identificar mucho mejor cuáles son las necesidades de los usuarios. Entonces, no basta con que él me escriba, no basta con que él me verbalice lo que quiere, sino que, vuelvo a reiterar, si tengo la posibilidad de verlo, aunque sea en esta modalidad virtual, entonces hay más variables que van a permitir que usted lea, observe e interprete mucho mejor las necesidades de los usuarios. Y si a la vez nos ayudamos de el uso de argumentos racionales, objetivos, junto con eso, argumentos de carácter emocional que apuntan a la salud, que apuntan a la alegría, que apuntan a la calidad de vida, al bienestar, al ocio, la recreación, etcétera, bueno, también va a permitir que podamos nosotros transmitir mucho mejor la información, de esa forma captar a más clientes, más usuarios, inclusive mantener la fidelidad de esos usuarios. Entonces acá, esta información, lo que tenemos que hacer es aprovecharla, adaptarla y ajustarla a esta modalidad virtual. Y si a eso le sumamos que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos comunicar, a quiénes lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar, bueno, la verdad es que también así vamos a ser capaces de fortalecer habilidades comunicacionales para transmitir mucho mejor la información a los usuarios y los clientes. Si bien en casi todo el transcurso de esta presentación hemos hablado más de quién vende, de quién ofrece los productos, la verdad es que aquí vamos a complementar estos dos ejes. Cuando usted comunique información que quiera comunicar, lo primero que tiene que hacer es identificar un propósito. ¿Ya? ¿Cuál es mi propósito? Difundir esta información, convencer, persuadir, generar mayor atracción, captar nuevos clientes. Cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito, y después de eso caracterizamos, identificamos mucho mejor a los usuarios y a los clientes, en razón, por ejemplo, del género, en razón de la edad, en razón de sus intereses, en razón, por ejemplo, de algunas características psicológicas, si es que ustedes ocupan la segmentación de los usuarios, van a poder seleccionar mucho mejor no solamente el mensaje que nosotros vamos a transmitir, sino que van a poder escoger mucho mejor las herramientas, los canales que van ustedes a ocupar para transmitir la información. Porque si bien tenemos muchos canales, como las redes sociales, como el video que lo vimos recientemente, también es importante que nosotros
escojamos esos canales en razón de las características de los destinatarios. Entonces, hay variedad, hay más posibilidades para comunicar a través de los mecanismos virtuales, pero que ojalá esos mecanismos se coordinen mucho mejor con las características que van teniendo nuestros usuarios. Algunos, en términos generacionales, por ejemplo, son más adeptos al Face, otros al WhatsApp, otros, por ejemplo, a los correos, otros, por ejemplo, a Instagram. Entonces, mientras mejor sepamos características y necesidades de los usuarios, escogemos nosotros aquellos canales que sean más acorde a esas características. Entonces, sumando lo que vimos anteriormente y junto con eso, teniendo claro qué objetivo queremos nosotros comunicar, quiénes son nuestros clientes, qué es lo que queremos transmitir, y buscamos aquellos mecanismos que distribuyan mejor la información, también usted está potenciando las habilidades para comunicar efectivamente un producto o un servicio y así tener mayores posibilidades de éxito. Entonces, con la información que nosotros vimos durante este taller, si a eso le sumamos quiénes son mis clientes, quiénes son mis usuarios, qué es lo que nosotros queremos comunicar, cuál va a ser el mensaje que nosotros queremos, en este caso, transmitir. Si a eso le vamos sumando, por ejemplo, cuál va a ser el canal de estos canales, en este caso, online. ¿Solo vamos a usar Face? ¿Solo vamos a usar WhatsApp? ¿Vamos a usar Instagram? ¿Vamos a usar una página web que tengamos en la plataforma? ¿Vamos a incorporar los videos, que fue lo que hoy día también tratamos como de fortalecer para presentar los productos y servicios? Entonces, si escogemos correctamente el canal, vamos a transmitir mejor la información. Si nos ayudamos del lenguaje escrito, del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal y de escuchar activamente al usuario para poder captar realmente sus necesidades, sumamos más habilidades y más fortalezas para poder comunicar eficazmente la información y así aumentar la venta de sus productos y la satisfacción que sus clientes y usuarios tengan con respecto a sus productos y sus servicios. Y finalmente, ¿qué más podríamos adicionar? Si pensamos cuáles son los resultados que nosotros esperamos y buscamos, por ejemplo, algún indicador que nos permita medir la efectividad para comunicar los productos o los servicios, también vamos a ser capaces de fortalecer diferentes habilidades que nos permitan comunicar mucho mejor la información que nosotros vamos a transmitir. Entonces, estas preguntas que yo les estoy poniendo al final de la presentación nos ayudan también para poder potenciar habilidades comunicacionales efectivas que mejoren la venta de un producto o de un servicio. Gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, yo aquí estoy atenta a lo que puedan escribir en el chat. Le voy a responder mientras tanto, me parece que fue Andrés, que antes yo me había equivocado. Voy a ver si voy a... Que de aquí surge, me parece, la duda de Andrés. Exacto. Andrés, el storytelling es una herramienta comunicacional que a través de contar una historia, tú también puedes ofrecer algún producto o un servicio. Pueden ser videos cortos. No tú transmitiendo la información, sino que
desarrollando un video de alguna historia que permita captar la atención y el interés del usuario o el cliente. Pueden ser las historias que a veces uno ve en los comerciales, algo parecido así. Y generalmente esas historias lo que más usan son recursos visuales para poder impactar ya y generar más atención del cliente. No es con el relato, es con la secuencia de acciones, con la secuencia de hechos que uno va observando que pueden generar mayor atención e interés, en este caso de parte de los usuarios y de los destinatarios. Espero haberle respondido ahí a Andrés, que fue quien me hizo esa pregunta. Mientras tanto, yo estoy leyendo por si acaso el chat, por si quieren hacer alguna pregunta en particular. Gracias, Andrés. Y como les dije yo al inicio, aquí tienen mi correo. Si quieren profundizar en algún tema en particular, lo pueden hacer a través de correo. Así que los invito a incorporar videos cortos donde ustedes, no solo ustedes, o que sus equipos también puedan comunicar información con respecto a producto o servicio, ¿ya? No quedarnos solo con el relato verbal, no solo quedarnos con el mensaje escrito, sino de acompañarnos de el comportamiento no verbal para poder transmitir la información. Me parece que el centro de negocios comparte la presentación, Andrés. Hace un poquito de calor. Bueno, en otras oportunidades hemos abordado liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Hemos ido desarrollando diferentes habilidades blandas. Gracias. Parece que, bueno, ahí están preguntando si vamos a ver el cronograma de los siguientes talleres. Sí, ya están programados los talleres para diciembre, así que se